Qué gran resumen de nuestra serie en estas semanas. Si usted prestó atención, estamos hablando de una configuración predeterminada y durante estas pasadas 3 semanas con esta 4, estuvimos hablando acerca de cómo nuestra sociedad, nuestro mundo actual, todo el lugar en el que vivimos, parece que está como predeterminado a actuar en base al enojo, a actuar en base a esta molestia y obviamente, por ende, terminamos actuando con ira y afectando a todas las personas alrededor de nosotros. Y entonces vimos que esto está siendo algo muy natural, por así decirlo, en la conducta del ser humano. Entonces parece que es una configuración predeterminada en nuestras vidas el actuar así. Entonces estuvimos hablando y durante estas semanas vimos varias detalles alrededor de este tema. Le voy a hacer un resumen grande para que usted pueda engancharse si está la primera vez aquí. Puede verlos en Facebook, pero hoy los va a necesitar para poder entender, va a necesitar este resumen para poder aplicar la guía en su vida. Entonces, durante estas semanas hemos hablado acerca de este enojo y hemos visto que se puede expresar como una furia o como una ira. También vimos que hay razones en las cuales usted y yo buscamos hacer justificable el enojo que sentimos. Que usted y yo deseamos que esto sea hecho y visto y manifestado como no, es que es correcto que yo me enoje. Y entonces queda el punto interesante y nos preguntamos también que obviamente a veces lo vemos como si fuese nuestro derecho poder enojarnos si está esto algo bien tergiversado, ¿no? Entre comillas, es nuestro derecho poder enojarnos. Y entonces vivimos en un mundo en el que usted y yo nos ofendemos con facilidad por todas las cosas, porque todos, según nosotros, nuestros derechos están vulnerados de un a otro momento, pero al mismo tiempo usted y yo caemos en la facilidad de ofender y de lastimar a personas alrededor de nuestra vida en ese mismo sentido. Vimos también que encontramos en la Escritura que se habla y Dios manifiesta que Él expresa un enojo y una ira, pero lo que estudiamos la semana pasada nos ayudó a ver que en comparación con lo que Él expresa y lo que nosotros expresamos, esto es algo distinto. Vimos que Dios está enojado y expresa su ira hacia el pecado, y en cambio usted y yo como seres humanos manifestamos nuestro enojo y nuestra ira por causa del pecado. Sí, es distinto ser motivado por el pecado para enojarse y airarse, y otra cosa distinta es que Dios detesta el pecado y por eso manifiesta enojo e ira hacia esa acción. Y entonces eso nos ayuda a aclarar, porque a veces que también para justificar el enojo, en especial si tenemos un contexto de iglesia, queremos decir, no, es que yo soy como Dios, soy tanto amor, pero también soy fuego consumidor, ¿no? Y entonces, pues no entra en la verdad en el detalle. Y a veces creemos que eso está funcionando así. Entonces, todo eso fue el contexto para lo que llegamos al día de hoy. Y hoy estaremos hablando acerca de... Adri, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Una guía para no ofenderse en un mundo que ofende. Así que usted y yo vamos a tener una guía. Si quiere puede alistar su cámara para tomar fotos o también puede anotar. Si usted quiere anotar y practicar luego esto, puede hacerlo, lo cual sería muy bueno. La semana pasada terminamos hablando y mencionando un detalle bien importante, que es con lo que quiero que usted y yo podamos empezar en este día. Dijimos que el enojo... Adri, ¿me ayudas? No está funcionando esto. Dice, el enojo debe colocarme en un trayecto que terminará en redención y perdón, nunca en una venganza y en destrucción. Este pensamiento es el que nos debe guiar para cómo lidiar sanamente con el enojo que usted y yo experimentamos. ¿Hay alguien que se ha enojado en esta semana? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Verdad? Ya todos caemos, ¿ves? ¿Ya vieron? Es importante esta guía para todos nosotros en este día domingo. Ciertamente, todos nosotros vamos a sentir enojo en una otra manera, porque ciertamente, esto le quiero aclarar, la sensación del enojo es algo que está en nosotros. O sea, es una emoción y es una sensación que usted y yo vamos a tener.
Es diferente actuar a través del enojo que simplemente sentir la molestia y el enojo. Ahí es un buen límite en el que usted y yo podemos reconocer algo. Así que como usted y yo acabamos de confesar en este momento que somos enojones y nos enojamos con facilidad tal vez, y esta semana hemos sufrido de la caída en nuestra área de debilidad, que es el enojo, usted y yo necesitamos escuchar este mensaje. Si usted y yo pensamos, es importante notar que el enojo, lo que le decía en las semanas pasadas, tenemos un Dios que es muy bueno con nosotros. Un Dios que es lleno de amor y lleno de gracia y en especial lleno de misericordia. Y sabe, es bien interesante pensar que aún algo tan delante de los ojos que puede verse tan malo como el enojo, Dios lo puede utilizar para bien en nuestras vidas. La semana pasada y la anterior semana también le decía que cuando usted y yo experimentamos el enojo, no es solamente una aparición del pecado por alguna razón en nuestra vida, sino que también es una banderita roja que nos ayuda a despertar y darnos cuenta de que hay algo que está sucediendo dentro de nosotros que está mal y que por esa razón usted y yo estamos experimentando esa emoción distinta, esa emoción que es contraria a lo regular, digámoslo así. Entonces, usted y yo vemos que Dios en su infinita bondad nos ha otorgado un propósito para ese enojo. No es simplemente de que está allí y usted y yo agarramos ahora el cinto y el látigo y nos condenamos y decimos, es que soy un enojón y es que esto pasa. No, sino que usted y yo tenemos esta situación, esta emoción, como un mecanismo de alerta para ayudarnos a notar donde usted y yo no queremos ver, ¿verdad? Dice que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y a veces somos así. Usted y yo, así, con la mano, con la venda, con lo que usted quiera ponerse delante de los ojos, así es como vivimos. Y el enojo está haciendo esa alerta que nos está diciendo, hey, aquí hay algo que está mal. Dentro tuyo está pasando algo que está fuera de lo regular, fuera del parámetro regular o que denominaríamos normal, y estás sufriendo por esto. Date cuenta, es una advertencia, es una bandera que Dios nos proporciona. Y entonces, creo que la gran pregunta al tener esta bandera es ¿para qué sirve notar esto? Porque ciertamente Dios, en el plan que usted y yo hemos debido tal vez escuchar o no, en ese plan maravilloso de salvación, en esto que Dios nos regala, que nos entrega, que quiere alcanzar nuestra vida, está como un propósito fundamental el perdón, está como un propósito fundamental la restauración. Él sabe que tú y yo hemos estado viviendo rotos en un mundo quebrado y Él quiere levantarnos, quiere ayudarnos, quiere restaurarnos. Y entonces esto forma una parte importante. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos volvemos a esta guía de cómo tú y yo podemos lidiar en este mundo que ofende fácilmente sin ser tan fácilmente, ofensibles. No sé si esa palabra realmente existe, pero funciona para nuestro contexto ahorita, sin ofendernos tan fácilmente. Porque ciertamente pasa. Entonces, ¿qué podemos hacer? El pastor Brad, la primera semana que hablamos de este tema, nos entregó algunas formas en las cuales usted y yo podemos no solo reconocer, sino también caminar a poder trabajar esta área. Y sabes, estaba viendo los apuntes que él me compartió, noté una distinción importante. En lo que él nos compartió, y hoy veremos esto un poquito más profundo, hay 2 acciones inmediatas que tú y yo podemos hacer, y hay 3 acciones que son progresivas que tú y yo podemos realizar para luchar con esta área, para trabajar esta área y para vencer en esta área. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. Si tú y yo recordamos, te dije algo bien gracioso acerca de las palabras en los idiomas originales, ¿verdad? En griego y en hebreo, que ambas expresan una reacción física, corporal. De hecho, esas palabras que se usan para el enojo describen cuando tú estás altamente enfurecido, que tus narices se abren, que tus fosas nasales se abren, ¿verdad? Y te pones colorado, rojo y hasta tiemblas del enojo. Esas expresiones están tratando de transmitir estos sentidos humanos que tú y yo experimentamos. Entonces, lo primero que tú y yo debemos hacer delante del enojo es respirar profundo y conocernos. Y yo sé que suena
como extraño, pero la verdad es que quiero ayudarte a entender esto. ¿Sabes? Si tú quieres trabajar y tener un trayecto en tu vida en el que cada vez que sientas esta situación puedas notar las banderitas de alarma, de alerta, y puedas decidir trabajar esto, algo en tu vida, en esta área, pues necesitas pensar primero con claridad y tener la habilidad de controlarte emocionalmente. Y esto es algo importante. Porque ¿quién aparte de mí aquí no ha perdido el control por el enojo? Todos, ¿verdad? Todos. No hay uno de nosotros que no entre en esa casilla. Y no es que necesariamente tienes que haber destrozado algo en furia y enojo golpeando para haber caído en esa área. Con palabras ya está de más. Entonces, necesitamos respirar profundo, tranquilizarnos y pensar con claridad y poder controlarnos, no dejar que la emoción nos controle. Es interesante porque si tú lees la Escritura, Pablo constantemente en el Nuevo Testamento nos dice que Dios nos ha entregado no solamente estas cosas bonitas, sino también nos ha entregado la capacidad de tener autocontrol. No, you're fine, don't worry. Nos ha entregado la capacidad de tener autocontrol. ¿Sí? Y esto es importante, porque a veces tú y yo creemos que justificados bajo, no, es que es mi naturaleza, puedo reaccionar como, no sé, no quiero decir nada para que nadie se ofenda, puedo reaccionar como sea, pero la verdad es que tú y yo hemos sido encomendados y hemos sido diseñados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, no podemos comportarnos como cualquier otra criatura si no tenemos un autocontrol otorgado por Dios, que nos regula en las emociones que tú y yo sentimos. Ciertamente estas emociones son afectadas. Por eso entra la segunda parte. Necesitas conocerte. Es interesante porque no sé si te has puesto a pensar, pero para el ser humano es bien sencillo reconocer las actitudes y las situaciones en las vidas de otros, pero es bien difícil ser autocrítico y ver y conocerte realmente a ti. Es básicamente lo que la Escritura dice: mira la paja, no mires la paja del ojo de tu hermano, sino mira la viga que hay en el tuyo, ¿verdad? Es básicamente esta situación. Tú y yo necesitamos reconocernos. Muchas veces en los domingos te digo, sí, es que seguro alguno de nosotros está pensando, sí, es que esta prédica debería ser para mi tía, debería ser para mi primo, para mi prima, es que mi mamá o mi papá deberían escuchar esto. No, la verdad es que tú necesitas escuchar esto. Porque el momento en el que empiezas a hacer ese ejercicio, estás viendo la paja del otro y no la viga que hay en el tuyo. Y esto es importante, y tú y yo necesitamos conocernos, porque cuando tú y yo nos conocemos, reconocemos cuándo y qué cosas despiertan enojo en nosotros. Y eso es importante. Eso es importante. Como alguien que ha luchado mucho con esta área, yo soy una de esas personas que ha luchado mucho con esta área, yo he aprendido a reconocer qué cosas disparan ese enojo en mi vida, qué cosas me logran generar una tensión en la que quiero descontrolarme. Y obviamente ando muy como apercibido, no miedoso ni temeroso, sino muy consciente. Y he aprendido a reconocer situaciones alrededor de mi vida en las cuales yo mismo regulo mi emoción, freno, respiro y salgo de la puerta para esperar, calmarme y luego volver. Todos han visto Rocky, ¿verdad? Todos somos de esta generación en la que hemos visto estas películas de Rocky. ¿Se acuerdan las campanas? ¡Ting, ting! Cuando Rocky empieza a pelear y alterarse. Así me pasa a mí cuando empiezo a enojarme. Empiezo a escuchar las campanas en mi mente y entonces es una alerta mía para salir del lugar, para evitar reacción. No le estoy diciendo, le dije, hace años, muchos años atrás, reaccionaba con mucha agresividad y golpes. Ahora no reacciono así, pero ahora mi mente maquina y mi corazón sufre, entonces igual necesito apartarme del lugar. Respire profundo y conózcase a sí mismo. Porque esto le va a ayudar ¿a qué? A manifestar un autocontrol que Dios le está entregando. Y sabe, si usted siente que esto no puede ser en sus fuerzas, le doy una buena noticia. A usted y a mí se nos ha sido entregado el Espíritu Santo. Si usted realmente le ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu Santo de Dios le va a ayudar a regular esto en su vida. Lo segundo que usted y yo necesitamos conocer en esta guía es que necesitamos aprender a expresarnos con calma. Adri, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Exprésate con calma.
¿Sabe? Uno de los versículos más famosos que tal vez usted va a encontrar en la Escritura está en Proverbios 15:1 y dice: la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y la verdad es que todos y cada uno de nosotros en esta tierra del Señor necesitamos aprender a comunicarnos y expresarnos con calma. No es lo mismo, pues, pedir algo con amabilidad y gracia que ordenar algo, ¿verdad? Es muy distinto. Yo le voy a contar una experiencia que a mí me pasó, que cuando yo estaba aprendiendo a tener este cruce cultural, es difícil. Somos de distintas ciudades, de distintos lugares, de distintas poblaciones, de distintos países, entonces tenemos maneras y modos distintos. Hace, ya que van a ser 7, 8 años atrás, cuando estaba en Texas, en uno de los lugares donde yo estaba trabajando, una de las personas, voy a omitir la nacionalidad para que nadie se sienta ofendido, estamos hablando de lo ofensivo, pero pues no quiero ofenderle, entonces voy a omitir la nacionalidad, pero cuando estábamos en el ambiente laboral, alguien vino y me dijo: levanta eso, por favor. No, ni siquiera me dijo por favor, levanta eso. Y yo lo vi y le dije como, ¿qué? Le dije, pensé que había escuchado mal, le dije, ¿qué? Y me volvió a apuntar a lo mismo y me dijo: levanta eso. Y yo le dije, ¿qué? ¿Con quién estás hablando? Le dije, ¿a quién crees que le estás pidiendo esto? Le dije, ¿puedes pedírmelo de una manera cordial y educada? No te olvides añadir el por favor. Y él me miró así, como sorprendido, y yo sí estaba molesto. Ese rato le digo, mis fosas estaban así, y mi cara estaba roja, así. Y entonces obviamente estaba molesto. Y fue una situación tensionante. Claro, luego con el poco de los días empecé a compartir más con personas de esa cultura y me di cuenta que todas las personas de este determinado país apuntaban y ordenaban, nunca decían por favor, nunca respondían con gracia. Pero no era porque eran mal educados, era que simplemente su cultura era así. Entonces, después de unos días, yo dejé de sentirme altamente ofendido y empecé a bajar. Le explico por qué. Porque en mi cultura como boliviano, todo lo pedimos por favor y todo lo agradecemos con gracias. Usted me va a escuchar, si usted ha tenido contacto conmigo, va a escuchar que le digo 1000 veces por favor y le digo 10,000 veces gracias. Porque es mi cultura, así he aprendido, así me han criado. Y esa es la manera en la que yo hablo. Entonces, cuando siento que no hay algo igual, de esa manera recíproca, puedo ser muy sensible a ofenderme. Lo mismo para usted. En alguna otra situación, en algún otro contexto, puede sentirse así. Entonces, es importante que usted y yo sepamos expresarnos. Y aquí entra también, se va a dar cuenta que todos estos puntos están relacionados porque uno conecta con el otro en el trabajo acerca del enojo. Entonces, estas son 2 acciones inmediatas que usted y yo podemos hacer para bajar la tensión y bajar la presión que existe acerca de este tema. Pero, ¿qué cosas más podemos hacer? También podemos identificar la raíz. Y este es un trabajo que requiere más, Adri, ¿me ayudas? Más esfuerzo en nosotros mismos. Identificar la raíz del problema. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, Adri, por favor. Usted y yo vamos a encontrar 4 posibles razones. Pueden haber 1000 razones para sentirnos enojados, pero de alguna otra manera todas las razones recaen dentro de estas 4. Y dentro de estas 4 razones hay frustración, dolor, injusticia y temor. Cualquiera de estas 4 razones son las que fundamentan que usted y yo podamos vivir una vida que parece predeterminada por el enojo. Y entonces es importante que usted y yo encontremos la raíz. Si realmente usted quiere ser libre, le animo a que usted practique esto y busque y medite y encuentre y conozca hacia sí mismo. Porque ciertamente, así como cuando vamos al médico, ninguno de nosotros va al médico esperando no tener una respuesta, ¿verdad? Ni una solución. Uno va con un dolor y dice, doctor, me duele esto. Y uno espera que el doctor le diga, ¿ah, sí? ¿Te duele aquí? Ah, sí, ahí. Oh, necesitas esto, ¿verdad? No siempre pasa. Yo sé que no siempre pasa, ¿no? A veces vas con dolor de pierna y sales con diagnóstico en tu hombro. Pero, bueno, a eso sucede así.
Lo bueno es que el Señor no es un doctor así. Dios es un buen doctor. Entonces, usted y yo nos acercamos a Él y vamos con un dolor y ciertamente Él nos puede ayudar a cambiar o a sanar. Pero ¿qué es importante? Usted y yo tenemos 4 áreas para poder identificar esto. La primera es el dolor. Ciertamente hay heridas que pueden ser ocasionadas en nuestro corazón. Nuestra confianza puede haber sido rota o hemos perdido la confianza en algo o alguien. Y puede haber muchas heridas, muchas razones por las cuales tú y yo podamos haber sentido heridas en nuestro corazón. Estoy hablando desde la niñez hasta ahora mismo. Al salir hoy de nuestra casa, tal vez has dicho algo que no debías decir y has lastimado a la persona con la que vives. Entonces, hay muchas razones. Una de las historias que me ayuda a recordar esto, no sé si te acuerdas, pero Jacob tuvo varios hijos. Muchos, ¿verdad? ¿Tuvo cuántos? ¿Alguien se acuerda? 12 hijos. Y el último de ellos, cuando estaban todos juntitos, el último de ellos se llamaba José. Y ese niño tuvo un privilegio de parte de su padre. Entonces, mientras todos los hermanos trabajaban y hacían 1000 cosas, él era consentido por el padre y el padre le enseñaba otras cosas. Le enseñaba a administrar, le enseñaba a cómo pensar como un negociante, a administrar negocios, a lenguas de distintas partes. Le enseñaba muchas cosas profundas y a los otros hijos los mandaba al campo a trabajar, a cosechar y a cuidar el ganado. Entonces los hijos, ¿qué fueron? Vieron ese privilegio y almacenaron rencor, dolor en su corazón. El desenlace de la historia es que ellos se sintieron tan ofendidos por esta situación que agarraron y vendieron a su hermano como un esclavo. Cosa fuerte, ¿verdad? Cosa terrible. Pero nosotros vemos la reacción y el dolor que se generó en la vida de estos. Y la historia nos muestra, a lo largo de lo que va contando y narrando, que al final, después de años, hay este reencuentro y hay este perdón. Y la tortura que vivieron todos esos años, esos hermanos, con la amargura y el dolor y la culpa en su corazón. Y entonces usted y yo vemos cosas que pueden ser tal vez muy similares en nuestra vida. Tal vez usted no ha vendido a uno de sus hermanos, pero tal vez usted tiene rencor en su corazón con uno de sus hermanos, con alguien en su familia, y ciertamente hoy ese rencor está sentado al lado de usted. Ese rencor está sentado acompañándolo en este lugar, no al lado de usted para que diga a la persona que está allí, sino junto a su corazón en su vida. Entonces, piénselo, es algo real. La otra parte es la injusticia. Y ¿sabe? La injusticia realmente se ve cuando usted y yo sentimos que uno de nuestros derechos ha sido vulnerado, la injusticia. Y esto obviamente puede seguir continuando y puede generar en nosotros amargura, puede generar en nosotros muchas acciones y mecanismos de defensa, como encerrarnos en la tristeza, ser agresivos, ser de alguna determinada forma. Esto es importante que usted y yo podamos analizarlo, irnos conociendo, porque también es un arma de doble filo. Es exactamente como el ejemplo que le decía. A veces usted y yo creemos que tenemos un derecho que está siendo vulnerado, pero simplemente es nuestro orgullo buscando la manera de pelear. Entonces es importante que le prestemos atención. Y esa es la manera en la que permanecemos siempre ofendidos por todo, ¿verdad? Nadie te puede decir ni siquiera buenos días porque no me ha dicho buenos días de la manera correcta. El pastor no me ha saludado bien esta mañana y el pastor está de un lado al otro tratando de hacer 1000 cosas y te trata de saludar de la mejor manera posible. Pero pasa. Y entonces a veces tenemos este corazón así y debemos conocer y pensar que es bueno analizarnos y conocernos. Si tú tiendes a ser altamente ofensible con cualquier cosa, es bueno que tú puedas ver esto. La otra parte es el temor. Y el temor, una vez más, puede ser motivado por muchas razones, principalmente entre ellas estrés, preocupación constante, sensación de amenaza, cambio de circunstancias, miedo, ansiedad, o has experimentado abandono, frustración en algunas otras áreas de tu vida. Ciertamente esto va a generar algo que está motivando allí a sentir miedo.
De la misma manera, puede ser por traumas o puede ser por orgullo. No olvides, el orgullo aquí no es algo que tú puedes olvidar de por medio, es algo que está ahí presente. Y por último, la frustración. ¿Sabes cuándo llega la frustración? Cuando las expectativas tuyas personales no se ven, ¿te das cuenta? Tú y yo planeamos algo y visualizamos algo en nuestra mente, pero lo que empezamos a vivir no tiene nada del parecido. El corazón decae como un avión en picada. O cuando alguien pone expectativas sobre tu vida y tú empiezas a resentir esas expectativas con mucha presión, con mucho peso o una amenaza en sí mismo, y realmente empieza a afectarnos en lo profundo. Hay muchas cosas. Tiempo no nos alcanza para hablar de cada una de estas y pormenorizarlas. Pero si tú quieres trabajar esto y reconoces esto en tu vida, ciertamente puedes empezar a explorar un poco de esto en tu corazón. Y eso es algo bueno. Algunas preguntas que tal vez nos pueden ayudar a pensar. Adri, ¿me ayudas? Hola. ¿Alguna vez fui herido, rechazado, traicionado, no amado o ignorado? ¿Alguna vez fue tratado injustamente, engañado, afectado, objeto de malicia o atacado? ¿Alguna vez tuvo miedo, se sintió amenazado, inseguro, fuera de control o indefenso? ¿Alguna vez has estado frustrado, sintiéndote fuera de lugar, inferior, obstaculizado, manipulado? Son unas preguntas que tú puedes meditar. Ahora es cuando puedes sacar tu celular y tomar foto a esto. Son preguntas en las cuales tú y yo podemos meditar y pensar y trabajar. Pero sabes, esta parte de conocernos y esta parte de analizar un poquito y reconocer un poquito no es lo único que es importante. La otra parte importante es perdonar y dejar ir. Y eso es a veces lo más difícil. Porque ciertamente si tú sientes dolor, no es fácil decir, está bien, tranquilo, no pasa nada. No, porque ciertamente sientes dolor. Entonces, esto es una decisión que tú y yo necesitamos ejercer cada día. La semana pasada te mencioné que tú y yo podemos guiarnos bajo una creencia falsa, en la que tú y yo podemos decir y mencionar y pensar y decir, yo tengo la razón y la justicia y el derecho de estar enojado todo el tiempo y tengo el derecho de expresar mi enojo como a mí me dé la gana. Y ciertamente eres libre de poder vivir de esa manera. Si tú deseas tener ese pensamiento y esa forma de conducta en tu vida, eres libre de hacerlo. Pero quiero recordarte que también hay una forma de pensar esto de manera correcta. En especial, si tú dices que el Señor es tu Salvador. En especial si tú consideras que eres un hijo de Dios. En especial si tú crees y dices, yo sí, sigo al Señor, le sirvo al Señor, amo a Dios. Si tú y yo vivimos así, pues creo que la manera es que podamos ver, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, Adri? Es que tú y yo podamos, la siguiente, una vez más, pensar en lo siguiente, así. Puesto que Dios es soberano en mi vida y le he confiado mi vida a Él, someto mis derechos a Él. Las decepciones humanas que sufra son oportunidades que Él usará para hacer que mi fe crezca y para desarrollar su carácter en mí. Decido no ser controlado por el enojo, sino usarlo como un aliciente para hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. Ciertamente es distinto pensar así. Ciertamente tú y yo en las manos de Dios podemos seguir ejerciendo el derecho que tú quieras. Pero ciertamente si tú y yo confiamos en que Dios es un Dios soberano, confiamos en que Dios es un Dios todopoderoso, confiamos y creemos y confesamos que Dios es bueno en gran manera y es misericordioso en gran manera y es un Dios perdonador y es un Dios de amor y es un Dios bondadoso, ciertamente ese mismo carácter que tú y yo confesamos necesita ser practicado y desarrollado en nosotros. Por tanto, cada vez que tenemos las situaciones, tú y yo podemos decidir, o reacciono justificando mi enojo o entrego mi enojo a Dios y reacciono de la manera que mejor debería reaccionar en sus manos. Y esto es importante, porque esto implica a que tú y yo podamos confesar y dejar esos enojos, esos resentimientos, estos pecados
Dejar de que se acumulen aquí y ponerlos en las manos de Dios. Sacar nuestro deseo de venganza y dejarlo en las manos de Dios. Esto implica que tú y yo dejamos de aferrarnos a las heridas y las colocamos en las manos de Dios. Sé que obviamente no es algo fácil. No te estoy diciendo, es como que cambias una camiseta en la que aquí está pecado y la quitas y te pones una nueva camiseta tan fácilmente. Es un proceso. Es un proceso en el cual tú vas adaptando tu mente, vas renovando tu mente y tu corazón y vas decidiendo constantemente hacer lo correcto. No dejarte vencer por lo malo. Y obviamente confiar en Dios y pedirle que Dios te restaure. Y al mismo tiempo que vas dejando cosas, te vas gozando en las nuevas promesas que vas aprendiendo de parte de Dios. Tú y yo vamos encontrando gozo en saber que Dios en esa prueba está provocando, está generando su carácter en nosotros. A medio de la situación está renovando nuestra mente. Aprendemos de que además no solamente está dándonos libertad a nosotros de cosas que nos venían en el pasado y en el presente, sino que a través de nuestra vida está dando libertad a otras personas. Y hay muchas cosas que tú y yo vamos renovando en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, es algo importante, pero obviamente es algo que no puedes hacer solo. A veces necesitas una ayuda, por lo menos, tal vez al iniciar y un buen tiempo hasta que tú agarres una firmeza, necesitas un apoyo. Por eso tienes una iglesia. Por eso Dios te ha provisto una iglesia. Yo quiero que veas a tus hermanos, a las personas que están a tu lado. Ellos son tus hermanos, no solamente los hermanos de sangre. Mira alrededor un minutito. Todas esas personas que están alrededor tuyo, entre esos, te cuento un secreto, entre esas personas que estás viendo hay unos que son bien enojones. Hay otros también que han pasado resentimiento y sabes también, hay otros que han sanado. Te cuento que hay otros que han aprendido a perdonar. Te cuento que hay otros que han aprendido a ser libres en la gracia de Dios. Entre esas personas que tú ves aquí al lado. Sí, entre esas personas con las que también trabajas y ves su carácter imperfecto fluir ahí en el trabajo, ellos también han sido perdonados por Dios y Dios los está tratando de restaurar. Esas personas que tú ves al lado es lo que Dios te ha provisto, como un cuerpo. No somos una iglesia únicamente para comer juntos. Somos una iglesia para ayudarnos y trabajar juntos y crecer juntos. ¿Sí? Ojo, ese no es el justificable para decir, sí, en amor omitimos todo y en amor dejamos que cada quien sea como sea. Eso no es verdadero amor. El verdadero amor es el que Cristo manifiesta, el amor que interviene y corta el pecado y ayuda a cambiar, y ayuda a transformar. Pero eso tampoco, iglesia, nos da la carta blanca para tú y yo andar repartiendo juicio y latigazos a todos, porque eso tampoco es amor. ¿Ok? Eso es bueno, porque tú y yo necesitamos aprender a que podemos trabajar juntos. Y entonces tú y yo podemos buscar orientación. Adri, ¿me ayudas con la siguiente página o diapositiva? Tú y yo podemos buscar orientación. Y esto va de esta manera. En la iglesia tú puedes recibir ayuda espiritual, ayuda emocional y ayuda física. Dios te permite encontrar en este lugar muchas maneras en las que puedes ser abrazado, fortalecido, socorrido y pues encontrar una unidad y un lugar de refugio. Y realmente puedes buscar aquí también información y la ayuda necesaria para lidiar con estas áreas. Si tú reconoces, en especial en el contexto de lo que estamos hablando, que vives una vida luchando con el enojo y empiezas a encontrar, sí, es que creo que por esto tengo estas reacciones. Creo que yo sufro porque me ha pasado esto cuando era niño y ahora tengo un escudo gigante para con todos. O ¿sabe qué, pastor? Soy una persona altamente susceptible. Siento que todo el mundo me mira mal, siento que todo el mundo está en mi contra, siento que todo el mundo me quiere hacer daño. Puede ser. Y esas son alertas.
Y sabes, puedes encontrar ayuda en este lugar. Hay ocasiones en las que tal vez necesitas ayuda con un grado de especialidad un poquito más fuerte. Y no está mal, ¿entiendes? Hay un tabú muy grande en el que, no, si estás en la iglesia no puedes recibir ayuda de alguien que tiene una preparación un poco más específica en un área. Y ciertamente eso es un tabú. Sí puedes recibir ayuda de alguien que tiene una preparación más específica en algún área específica para tu vida. Por ejemplo, no todas las personas que están pasando por un matrimonio y que están sufriendo problemas en el matrimonio, pues ellos necesitan ir a alguien que sea un consejero matrimonial. Ahora, no todas las personas necesitan ir a un consejero matrimonial si tú no estás lidiando o pasando problemas en tu matrimonio, ¿entiendes? Eso es una ayuda específica en un contexto determinado, específico. Y también puedes recibirla y encontrarla a través de la iglesia. Y en el caso mayor, es que si tú y yo pasamos por alguna situación que necesita ayuda médica o psiquiátrica, no es en todos los casos, pero si ciertamente necesitas, no podemos ignorar que hay situaciones físicas y químicas en nuestro cuerpo que a veces generan situaciones así. Entonces, hay un proceso igual en el que tú puedes recibir ayuda si es que realmente necesitarías y se identifica que tú necesites una ayuda de esa manera. Ciertamente, en todos los contextos, Dios es superior a todos estos y Dios te puede ayudar y Dios puede obrar y Dios nos puede restaurar. Pero quiero decírtelo y abrirte todo esto de una manera muy comprensible y entendible de que si necesitas ayuda, busca ayuda. No te sientas juzgado, ¿sabes? Yo no puedo hablar por los demás, pero por lo menos de mi parte, yo no te voy a juzgar. A mí Dios nunca me ha dado un mazo y me ha dicho, ¿sabes qué? Ahora que eres pastor, toma este mazo y tú eres el juez. Jamás. Todo lo contrario. Me ha dicho, dame todos los mazos que tú tienes porque tú no eres juez. Y yo jamás te voy a juzgar. Y te voy a tratar de ayudar en todo lo que pueda. Y guiarte al lugar donde puedas recibir ayuda si es que yo no lo puedo hacer. Pero ciertamente quiero pedirte que tú puedas tener la confianza de acercarte y buscar ayuda. No vas a ser juzgado. No tienes por qué andar con vergüenza ni con miedo. Por eso soy tan abierto en decirte que yo he lidiado con estas áreas. Por eso cada vez que te comparto el Evangelio, yo trato de abrirte completamente mi vida para que tú sepas que el que está hablándote aquí no es alguien perfecto. Es alguien que sufre, es alguien que también tiene situaciones, es alguien que es tanto como eres tú. Pero que ciertamente he entendido que en el Evangelio, en la gracia y el amor de Dios, Dios me ha ayudado y esa misma gracia y amor que me ha dado, quiero darla para todos. Entonces, por favor, si necesitas orientación, ayuda, búscala. ¿Sabes? Por último de esto, es que quiero que tú entiendas que Dios te ama. Con lo último que quiero que te vayas de este lugar es que entiendas que Dios te ama. Y yo sé que a veces el enemigo más duro que tenemos para poder superar todas estas cosas no es nadie con el que estamos peleados, ni siquiera es el diablo, somos nosotros mismos. El enemigo con el que más luchamos para poder superar esto, el que más vergüenza nos genera, el que más temor nos provoca, el que más frustración, inseguridad, no es nadie más que nosotros mismos. Y realmente quiero animarte a que tú puedas entender y saber que Dios te ama. ¿Sabes? El Evangelio lo que nos ayuda a entender y mostrarnos y comprender en relación con Dios es que Dios nos ama. Sí, Él aborrece el pecado, lo rechaza profundamente. Y no ama al que practica el pecado, obviamente. Si tú abiertamente le dices, sí, no, yo quiero practicar el pecado, no me importa lo que tú digas, pues ciertamente allí como vamos a decir, como bueno, sí, Dios es amor. Pero pues realmente ahí hay un quiebre, ¿se dan cuenta? Pero si tú te acercas, aun cuando estás en esta situación y te acercas con un corazón entendido y arrepentido y dices, Señor, yo creo que sí, tengo toda esta sarta de cosas horrendas en mi vida, pero te necesito. Dios te abre, Dios te recoge. Esa es la gracia que tú y yo encontramos en Jesucristo. Él nos acepta y nos transforma. Y sabes, quiero animarte a que tú puedas saber de que eres amado en el Señor,
de que eres reconocido en Él y eres seguro. Pero necesitas acercarte de una manera real a Dios. No a través de una religión, de una manera real, en la que tú tienes una relación genuina con Él. Quiero compartirte por último una porción de la Escritura que está en Romanos 12, 17, 21. Y dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿cómo dice? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Él pagará ciertamente. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios te ama. Dios también me ama a mí. Y ciertamente tú y yo en las manos del Señor encontramos porciones como estas en las que nos dice que en cuanto delante de Dios tú y yo procuremos hacer todo lo bueno. ¿Sabes qué es interesante eso? Delante de Dios. ¿Hay algún lugar donde tú te puedas esconder de Dios? No. Estás delante de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Aunque tú creas que Dios no te está viendo, aunque yo crea que Dios no me está viendo, Dios te está viendo. Dios te está viendo. Y delante de Él, el ánimo es: procura hacer lo bueno. Delante de Dios, procura hacer lo bueno. Y si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. ¿Tienes la capacidad? ¿Sí la tienes? Yo creo que la tienes. Y yo creo que si tal vez no sientes que tienes la capacidad en este momento, Dios te puede capacitar para hacerlo. Dios puede ayudarte, el Espíritu Santo puede ayudarte, y el estar en contacto con su iglesia, todos juntos, trabajando en una armonía, puede ayudarte. Ciertamente Dios puede librarte de esta área, puede fortalecer tu vida en esta área, y algún día, ¿por qué no?, podrás tú estar guiando a otras personas a salir de esta área de lucha como Dios te ha ayudado a salir a ti. ¿Bien? Quiero pedirte que tú y yo podamos orar en esta mañana, podamos cerrar nuestros ojitos, darle gracias a Dios y podamos cantar unas alabanzas al Señor después de esto. ¿Bien? Cierra los ojos allí donde tú estás, acompáñame en una oración y oramos juntos luego a nuestro Señor. Padre, yo te doy muchas gracias. Muchas gracias porque hemos podido hablar abiertamente de un tema que tal vez nunca o muchas veces no podemos hablar. Hemos hablado acerca del enojo y de cómo esto parece ser algo que está en nuestra vida. Señor, es mucha información tal vez alrededor de este tema. Hay muchos detalles. Y ciertamente yo sé que algunos aplican para algunos, otros para otros. No todo aplica para todos. Pero ciertamente sé que el punto de partida y el fundamento inicial, que eres tú, ese sí aplica en la vida de cada uno de nosotros. Y Señor, quiero pedirte que cada uno de nosotros, como tu iglesia, como tus hijos, podamos acercarnos realmente a ti. El que tal vez está inseguro de que aquí, que es tu hijo, puede acercarse a ti y hablar hoy contigo y decirte: Padre, yo quiero conocerte como un padre, yo quiero ser como un hijo para ti, y quiero que me ayudes y que me guíes y que renueves mi mente. Y todos los que están bien seguros de que esto ha sido así, puedan acercarse y en ti empezar a dejar que sean renovadas sus mentes también. Señor, te pido que tú puedas obrar en nosotros. Porque ciertamente con esto luchamos, ciertamente nos sentimos ofendidos, ciertamente hay mucho dolor, hay muchas heridas que están a lo largo de nuestra vida y a veces parece que estuviéramos cargando unas mochilas o estuviéramos jalando unos pesos que no nos permiten ser libres. Ciertamente la obra que tú nos has dado, lo que tú has hecho, el ponernos a cuentas contigo, apartarnos del pecado, aplacar el orgullo y dejar que tu gracia y tu amor renueven nuestra mente, ciertamente puede sanar mucho nuestra vida. Por eso te pido, Padre, que tú puedas obrar en cada uno de nosotros,
en la vida de cada uno de mis hermanos. Porque sé que las palabras de hoy pasarán, pero sé que la obra de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno no se va a ir. Padre, por eso oro en esta mañana pidiéndote que obres en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.